pierna nos puede decir que sí está cansada. O sea, ¿por qué no nos queremos quedar ahí sentados? Y muchas veces nosotros tenemos la intencionalidad de la pregunta, ya tiene una intencionalidad en la respuesta. Y si esa intencionalidad en la respuesta yo no tengo la capacidad de moverla, no estoy creando. Creo que lo decía Erwin antes de irse, y el tema de la intencionalidad, la relacionalidad en la construcción del conocimiento y la construcción colectiva, muchas veces se rompe por un tema de la linealidad o el adoctrinamiento. Entonces yo ya pregunto y sé que quiero escuchar como respuesta. Y si la respuesta no es esa, creo que hay algo que está fallando. Entonces pregunto, ¿la pierna está cansada? Y si alguien dice sí, no, espere. Es porque tenemos que hacer algo para que su respuesta sea distinta, para que su pierna no esté cansada. Y en algún momento sería normal que dijeran sí, está cansada. Con las preguntas de ahorita de por qué vienen. Y yo decía, ¿y si alguien contesta porque prefiero venir acá a que me pongan ese servicio en la casa? ¿Sí? Pero normalmente también, y lo digo desde el ámbito institucional cuando uno trabaja, también quiere un tipo de respuesta. Yo trabajé con primera infancia y entonces para evaluar si el programa funcionaba, le hacían muchas preguntas a las mamás. Y cuando tenían que aplicar eso, yo le decía a los profesionales que lo iban a aplicar, ¿y usted se imagina si le responden algo contrario a lo que usted está esperando? Entonces, en ese tema de primera infancia era como los ambientes seguros. Entonces, una pregunta era, después de la intervención con el profesional social, ¿usted ha generado ambientes seguros en su casa? Y si la respuesta es no, y no porque no quiera, no porque no puede. Y cuando uno piensa eso en un barrio como Belén, donde poder poner ambientes seguros y es ponerle aislantes a las conexiones, o poder ponerle espuma a toda la esquina, significa una inversión. Y una inversión que muchas veces la familia no puede hacer. Entonces, ¿qué pasa si me responde que no? Yo estoy en la capacidad de escuchar ese no y entender el por qué no. O lo que asumo es que si no lo hace, mi proceso ya fracasó. Entonces, no, y yo decía, bueno, y si una mamá le dice no a todo, ¿la sacamos? Le decimos, sálgase del programa porque no está aprendiendo. O lo que hacemos es cambiar lo que nosotros estamos haciendo. Ahorita la profe les hacía una invitación y es, díganle a los profesores que cambien, qué es lo que les interesa, qué es lo que los motiva. Pero ahí también a veces hay un reto como desde el ejercicio docente, y es tener la capacidad de decir no. Creo que Vasco, que es un profe de antropología en la Nacional, una de las cosas que más me marcó cuando íbamos clase con él era, la gente cree que los profesores siempre deben tener la respuesta, y más en un ámbito universitario. Entonces, si un estudiante le pregunta a un profesor y él dice no sé, ya asumen que es un mal docente. Y creo que eso es una base también en los campos profesionales. Cuando uno responde no sé, es como si uno de verdad fuera malo en lo que hace. Y creo que eso demuestra la capacidad de aprender con el otro, de hacer en el colectivo, de poder decirle, eso no lo sé, pero lo tengo que aprender de alguna manera porque me interesa esta relación con usted. Pero nos acostumbramos siempre a decir, y así a veces uno tenga que improvisar. Entonces esto, y termina diciendo y hablando, y a veces llevándolo a otra parte donde uno sí tiene fortaleza, y desviando la intencionalidad. Entonces, desde ahí creo que ese preguntar, y muchas veces uno no está acostumbrado a que le pregunten. Y cuando uno está en un ejercicio de intercambio, cuando le preguntan es como, eso debería decírmelo usted. Y es la costumbre como a esa educación lineal, ¿sí? Diría Freire un poco la educación bancaria, ¿no? Entonces
Esa de, yo vengo acá que usted me diga, pero cuando usted me pregunta, ¿dónde queda su posición y su rol? Y creo que es importante en una forma de cambiar la educación y cambiar la sociedad, empezar a preguntar de lado y lado, porque la pregunta permite crear. Preguntar permite que no sea una repetición, no que diga lo que yo estoy diciendo y que lo repita, sino que eso tenga un sentido para su vida. Cuando yo lo explico desde mis palabras, ya tengo la capacidad de sentir que eso en mi vida tiene alguna forma o va a tener alguna importancia. Yo tengo mucha cercanía con el deporte, me gusta hacer deporte, así me parece. Pero, y en esas cosas, cuando uno les dice, normalmente la gente dice, yo nunca volví a utilizar las cosas de matemáticas. Yo vi matemáticas en bachillerato y nunca lo volví a ver. Vi física y nunca lo volví a ver. Y uno dice, no, ¿cómo no puede relacionar las cosas que quiere con esas cosas que aprende? No, porque no puede relacionar en el fútbol el movimiento que es descendente o parabólico en cómo parar un balón. Como si es recto el piso o si no tiene fricción, es más rápido que si lo hago friccionar. Desde ahí uno dice, ¿cómo poner el conocimiento en el marco de lo cotidiano de la gente para que eso le permita preguntarse si eso le sirve o le va a afectar su vida? Y, ¿sí? No, es que pues ya me lo brinqué. Hasta luego a todos, chao. muchas gracias. Algo muy fructífero, me queda una enseñanza muy fructífera, gracias. Otra cosa que estábamos hablando ayer con un par de compañeros, y lo decía Erwin, ¿a quién le puede preguntar uno ahora? Y antes, cuando nosotros estudiábamos, el único que sabía era el docente. Entonces uno tenía una figura y una relación distinta con el docente, porque era el que le podía explicar, era el que conocía. Ahora no. Ahora uno sale y puede que yo no quiera escuchar ahorita, no tengo la intención de escuchar, y salgo y lo busco en Google. Ahora los estudiantes pueden tener más conocimiento que uno. Y eso nos debería generar otra relación con ellos. Porque la relación antes también era como ese conocimiento, cómo me genera con el otro una relación que uno podría asumirla como una relación desde el poder o una relación de construcción colectiva. Pero eso también puede romperse por los nuevos medios y las nuevas tecnologías. Creo que uno de los youtubers más conocidos en el tema de educación es el profe no sé qué. Un profe que explica todo. ¿Sí? Creo que es el profe Jaime. Y explica desde matemáticas hasta biología. Y la gente lo consulta mucho porque lo que no entienden en el colegio, él se lo explica de otra manera. Entonces la relación con el docente también es distinta. Y eso en el aula se nota. ¿Sí? Porque antes cuando el docente decía, si no, entonces se sale. Era una amenaza y desde ahí había un poder. Desde ahora, si no, se salen y en la evaluación usted verá, pues sí, yo me la rebusco y voy y leo. Cuando yo estuve en la universidad, la única forma o la mejor forma era ir a la biblioteca y tocaba salir rápido para que no se llevaran los poquitos libros que había del que ahora todo se consigue en internet. Todo. ¿Y la biblioteca son? La biblioteca ahora es digital, ¿sí? Y es una de las apuestas. Pero desde ahí esa relación que nos da la posibilidad de preguntarle a otro es distinta. Ya no solo le pregunto a ese que está acá relacionándose conmigo, sino le pregunto también a un monitor. Y en esa pregunta, la respuesta y la forma de relacionarse a través de la respuesta cambia. Porque vuelve a ser lineal. El internet no me responde en la misma dinámica y la pedagogía cambia.
Y ahí es donde la pedagogía debe tomar fuerza, donde el interés de la gente en el preguntarle al otro debe ser por la forma de responder, no por el contenido, porque el contenido yo lo voy a encontrar en otro lado, pero por la forma y la capacidad que eso me da de entender que eso puede transformar mi vida. Ahí es donde siento que está el centro para empezar a construir nuevas formas pedagógicas y una nueva educación. En Chile la escuela libre creo que siempre fue uno de los mayores retos, y era poder decirle a la gente: la escuela no es una obligación para que usted tenga el título, sino la escuela es una posibilidad para que usted genere conocimiento con el otro y la relación con el otro. Entonces, esa escuela libre que normalmente se da en los mismos espacios educativos, pero en contrajornada, y donde pueden ir los que estén interesados, eso también le da otra dinámica, otra intencionalidad. Porque no es la cuadrícula de quiero ir a escuchar esto para que todos los días me digan y en 11 meses me den una certificación de que puedo ser promovido a otro, sino cómo esto cambia mi vida. Y desde ahí, por eso un poco la invitación es: preguntémonos siempre, preguntémosle al otro, preguntemos para qué sirve estar acá hoy y esto cómo me va a cambiar, y después de esto, de lo que estoy escuchando, cómo voy a mi relación con el otro transformarla para que la pregunta esté. Después de todo eso pensaba que una de las cosas que a uno más lo frustra es no tener preguntas. Cuando uno termina y dice: ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo fui muy feliz cuando joven yendo a cineforos, porque después de ver la película nos quedábamos hablando un rato. Y ahora uno hace un cineforo y se acaba la película y ¿algo que decir? Y eso también frustra y también rompe espacios, rompe relaciones. Es como ese silencio cuando uno sale por primera vez con alguien y después de... Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y ahí uno creo que tiene que perderle el miedo a que las preguntas no sean las preguntas cotidianas. A que le pregunten cosas que uno o no puede responder o tiene que reflexionar y construir, y que lo sacan de esa linealidad de ya sé qué es lo que voy a responder. Que me muevan, que me hagan mover, que me saquen del repetir, del cómo contestar lo que el otro quiere o lo que yo quiero que me responda. Creo que ahí está el centro, y voy a dejar un poco también para que si tienen preguntas o si desde las otras intervenciones surgen preguntas, pues podamos allí construir entre todos. Gracias, Mauricio. Tú me haces profe, ¿no? ¿Profe? Yo soy profe, sí, señor. Profe, ¿cierto? ¿El profe? ¿El profe? No, ¿Sí les gusta preguntar o no les gusta preguntar? A mí sí. Bueno, se preguntarán por qué tan vacío. No, mentiras. Gradué de la universidad como química, alimentos y eso, pero me pasa algo y es que, digamos, yo puedo tener, pero esa capacidad de preguntar no la tengo. O por qué se me dificulta hacer una pregunta. O sea, yo digo, yo quisiera saber estas cosas. Yo sé que esa persona me puede aportar mucho y lo que tú dices al final de la charla.
difícil responderte, ¿sí? Porque es una cosa personal. Pero normalmente uno en determinados espacios, cuando hay gente con mucho conocimiento, se bloquea porque a veces siente que su pregunta no va a mover al otro y no le va a interesar al otro. Esta pregunta solo me va a servir a mí o es tan particular que el resto o va a decir, ¿por qué me pregunta esta bobada? Si es que fue lo que ya acabé de decir. Entonces desde ahí creo que pensarse preguntas en lo cotidiano, preguntas situacionales, lo mueven a uno, ¿sí? Si tú preguntas algo como, ¿y por qué esto cambiaría el mundo? Difícil. Pero si ya se lo preguntas desde algo que para ti es específico y te permite, y estás centrado en el para qué o en el por qué, eso hace que uno pueda más fácil interrogar al otro, ¿sí? Desde lo cotidiano, desde el ejemplo. Creo que una de las cosas que más se ha perdido es la capacidad de ejemplificar. Y si uno no ejemplifica, pues sigue siendo una cosa muy general y muy lejana de todos. Entonces, lo que te decía del fútbol, yo les digo, yo soy entrenador en un equipo, y yo les digo, si usted hace este ejercicio es porque esto pasa y es como cuando usted baila, pues, pero es lo mismo, pero en otro espacio. Si tú le pones un ejemplo, es mucho más sencillo que la persona comprenda y desde ahí pueda generar un diálogo. A veces ese bloqueo es porque uno siente como, ¿para qué voy a preguntar esto si solo me interesa a mí? O pues puede sentir esa persona que tiene tanta experiencia que es una bobada. No sé en lo personal, pero espero dejarlo. La conversación de Mauricio se llama, o bueno, el título que me regaló es cuestionar la educación en busca de respuestas para la vida. Nosotros con Sarita hace muchos años lo intentamos, y con Mía no lo intentamos, ¿no? Colocamos un cartelito en la casa y decía preguntas de la vida. Y eran así, era como ir caminando y, hola, ¿y por qué prende un fósforo? Y entonces la anotábamos, ¿no? Y para mirar a ver si se podía responder más tardecito. Pero eran bobadas, pero pues desde ahí uno empieza como, porque uno da por hecho todo, todo se da por hecho, pues desde ahí ya, primer bloqueo, ¿no? Y solo una cosita bonita de eso, no termina naturalizando todo y dejándose de preguntar muchas cosas. El fin de semana yo estaba con mi pareja y decía, ¿qué le habrá pasado por la cabeza a alguien cuando pensó que iba un animal caminando y lo podía matar para comerse? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Porque Yo me he uno dice, preguntado quién se inventó hacer el arroz. o sea, ¿de dónde ven que hay una cosa que si se pone a hervir, de verdad, no? Y desde ahí no es como, ¿O cuántos años se lo comieron crudo? claro, es que todas esas preguntas, por ejemplo, la sal, ¿quién vio que eso y se une con otra cosa y le cambia el sabor a la vida? ¿Sí? Uno termina como naturalizando, sí, el arroz es arroz porque ya está ahí, viene en la bolsa, alguien lo descubrió y ese... Pero ¿quién ha pensado quién lo descubrió? ¿Cuánto tiempo se lo comieron o ni siquiera sabían que existía y estaba ahí? ¿O se lo comieron crudo o lo ponían en agua para que ablandara y esa vaina debía ser horrible? Uno deja de preguntarse, uno naturaliza, termina naturalizando muchas cosas, termina naturalizando injusticias también, ¿sí? Cuando uno pasa el semáforo, uno naturaliza que le echen pito. Es como, ¿por qué me echa pito? Si es que la prioridad acá tengo que ser yo. No, pues más bobo usted porque lo van a atropellar. Entonces uno sí deja de preguntarse por qué esta persona no considera que yo soy más importante que su carro. Si se deja preguntar eso, termina andando en la vida a lo que le dice, hacia donde le dice. Y creo que eso es muy peligroso. A mí también es bueno como darle respuestas a las preguntas. Pasa con estos dos chiquitines, pues ellos se hacen todas las no se tomó el tiempo de verdad averiguar, darles como
Entonces, ¿qué opinas, Ingrid, si nos cuentas algo sobre las 3 claves para aprender con propósito? Pues es que yo traía esa temática y cuando los escuché a todos hoy como que wow. Primero que todo yo quería agradecerles a ustedes por este espacio. Cerrados, con los niños, la familia es la que primero se le viene a uno como vecino, ¿no? Entonces, mi suegra, mi papá, ¿por qué no están abiertos a probar cosas nuevas, a conocer cosas nuevas? No a salir de ese molde en el que vivimos todos, de que lo que decían ellos, de que de preguntarnos, o sea, ¿qué más hay? Solamente sea eso, tiene que haber algo más. Eso fue lo que me pasó a mí cuando como borreguito, o sea, siguiendo el canal. Fue al colegio, fue a la universidad, no me gustaba cercano y de eso ya me pasó, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. O tal vez sí me sirvió porque yo no, yo no universitaria porque esa experiencia me sirvió algo. Y ya después con el tiempo experiencias que digamos mi hermana que nunca fue a la universidad, el aprendizaje va más allá de unos conocimientos de una escuela. No vas a tocar la estufa porque te vas a quemar. El vino de la daba es más curiosidad. Por eso me encantan esos espacios porque yo sé que ellos les va a servir. Cuestionarnos por lo menos. O sea, quiero compartir con nosotros que escuchado una historia del burro y el tigre. El burro está discutiendo con el tigre porque el burro dice que el pasto está solo. Entonces vámonos con el rey de la selva que es el león y al burro a decirle al león, ¿cierto? Que el
pasto es azul. Y él le dice, sí, el pasto castiga al tigre porque él se equivocó. Le dice al león, pero ¿por qué le digo la razón? Burro, si el pasto es verde y usted sabe que el pasto es verde. Y aparte de todo me va a castigar a mí. Yo le digo, perdiendo el tiempo hablando con un burro y me estás haciendo perder el tiempo a mí. Se quedan ahí como enfrascados en situaciones. La segunda era como, yo estructuré como estas claves. La otra era la clave que yo quería compartir. De gavilanes y no sé qué, eso de los hábitos. Y incluso uno de los hábitos que yo cambié de primeras fue el tema de la televisión. Y eso se lo transmití a ellos. Y ellos tampoco llegan a aprender a la televisión. Vas buscando algo específico, lo vas a encontrar. No, que quiero aprender de ciencias. A ver qué encuentran. Porque hay hábitos de inculcar en los niños desde la parte emocional, desde la parte física y hasta espiritual. Que yo compartía mucho lo que para demostrar mi fe. Hábitos, ciertas rutinas. Capaces de tomar sus propias decisiones. No estén así como esperando que el papá o la mamá o les diga lo que tienen que hacer. La dos. Y la última clave era la de cómo cambiar la visión. Perdón. Dijo toda ñoña. No, no, no. Como Además, pequeñita. aquí también tuvimos unos líos logísticos, pero dale. Aquí van rompiendo tus miedos. Y entonces, sí. La pregunta no debería ser si estoy vestida de niño. La llamaba aprendizaje como propósito.
Gracias. Al menos ya son de los 30 inscritos que tenemos en la escuela, al menos ya son 5 menos que tenemos que lidiar con estas lógicas escolares de sus papás y mamás que no se preguntan absolutamente nada de esto y que también reconozco que el ejercicio pues es agotador, ¿no? ¿Están cansados? Ya casi, faltamos 3. Gracias. Sí. De hecho, yo le estaba diciendo a la niña, digamos, la Angélica, que ya tiene más que hablar cuando Angélica me dijo, ay, Ingrid, yo no sabía qué iba a decir, no iba a decir nada. Los 7 minutos tienen otro sentido. Sí. Entonces, claro, yo también invité, faltan varias personas todavía, pero también invité a Giovanna Montaña. Ella ya se presentó y ella dijo que nos quería contar 7 minutos de nuevas formas de educación. Y creo que tiene harta autoridad sobre el tema. Tú tienes ahorita un ejercicio de educación. Sí. Cuéntame. Buenas ya tardes. Bueno, no voy a extender tanto. El título al que nos invitó Carlos fue Otras formas de aprender. Yo creo que eso es un tema súper complejo y yo creo que iniciar por saber el secreto específico de las otras formas de aprendizaje es nosotros cambiar nuestro chip, porque realmente nosotros como individuos tenemos un concepto de aprendizaje terrible. Yo soy docente de preescolar, trabajé muchos años en colegio con chiquitos de 5 años, transición. Y ahorita tengo mi espacio de aprendizaje. No lo tengo conformado como el jardín, el colegio, el preescolar, sino mi espacio se llama Rincón de Aprendizaje, Pasos Gigantes. Porque yo creo que cada individuo aprende a su ritmo y puede aprender muy rápido. Si tú lo catalogas como jardín, el papá te exige el cartón de notas. Nosotros no manejamos cartón de notas. Nosotros no manejamos una evaluación, una nota, un A, I, E, excelente, sobresaliente, nada. Sino simplemente es que cada niño aprende a su ritmo. Y los niños, o sea, antes, y lo comparo personalmente en mi caso, tengo una hija de 23 años, tengo un hijo de 15 y un bebé de 4 años. Y todo era diferente. A mi hija de 24 años yo la acostaba, o sea, llegamos de la clínica, dormía todo el día como una marmota, comía y dormía y el pañal, no era más. 6 meses que prácticamente estaba tratando de dar el bote. Ahorita yo llego con mi bebé de 3 años que tiene, y mi bebé de la clínica sale ya como esos muñecos de carro moviendo la cabeza, no lo puedo dejar quieto en la cama porque él da botes de días de nacido. Entonces yo creo que todo cambia, todo, la tecnología, la información, la alimentación, el oxígeno en nuestro país cambia, en nuestro mundo en Bogotá, y así mismo hay que tratarlos a ellos. Claves no creo que las encontremos, él decía, o sea, que nos den un manual y nos digan estas son las formas o con él funciona esto, totalmente errado. Yo tengo chiquitos que 5 más o menos de entre 4 años, 4 años y medio ven el mismo tema entre comillas, pero si hay uno que le cuesta dificultad el 9 porque lo está confundiendo con el 6, pues me devuelvo con él con el 9 y el 6. No tienen por qué nosotros devolverse. Y si está el otro chiquito que tiene 7 años y todavía no lo quieren llevar al jardín porque consideran que es un espacio diferente, él ya va en el número 7, pero no tiene por qué estar con todos y estamos en el mismo espacio. Hay chiquitos que entran en abril o en julio o en agosto y empiezo con ellos diferente. Y ellos puede que todos empiecen a correr el ritmo más rápido porque escuchan cuando les estoy enseñando a ellos los números
y él empieza a captar más rápido, entonces lo puedo ir avanzando, pero si no, no hay problema de quedarse. Lo que ahorita estamos viendo en nuestra educación, todos andan como borregos, les llamo yo, literal, a un salón de 20, 25, 30, hasta 45 he tenido yo en los preescolares de acá, y todos tienen que ver lo mismo. Igual como no se puede perder años en preescolar, entonces él va arrastrando el ala, pero páselo, profe, porque igual él no se puede quedar. Igual uno siempre trata de decirle al papá, no, va muy quedadito, dejémoslo. No, profe, un año de pensión, un año de onces, un año de uniformes, o sea, simplemente le importa es un cartón, sin importar si el niño es bueno en música, en danza o en arte, porque simplemente lo que le sirve es una calificación. Por eso ahorita yo creo que en este mundo estamos bregando tanto para sacarnos de este estigma de nuevas formas de educar. ¿Y cómo educarles? Yo allá les incluyo mucho juego, entonces vamos a hacer aros, entonces ¿qué número es este? Ah, entonces ven y lanza el aro, o cuenta 5 fichas, y sin necesidad de decirle, estamos en la clase. ¿Qué día me pasó con un chiquito? Y me decía, profe, hoy no vamos a tener clase. ¿Es en serio que hoy no vamos a tener día libre? Porque estábamos jugando y el juego era con fichas, ir contando en un círculo, en el puesto que tenemos borrable, y ahí entonces iban 3, y vaya corriendo y escriban el número en el tablero, y ellos decían, hoy es juego, y entonces uno decía, pueden aprender a través del juego, es una forma didáctica, no estamos perdiendo estas mentes porque ellos son brillantes desde que nacen, ya están captando todo, pero sí hay que buscar diferentes alternativas y no centrarnos en que si tú no llevas un cuaderno con la plana de 3 hojas y el papá está contento. Uy, ya acabamos un cuaderno. ¿Cómo ha avanzado? Uy, pero ¿cómo ha avanzado? Y el niño sin saber nada. Que es lo más triste, porque yo he trabajado en colegios donde llene cuaderno, profesora, y es un libro, las guías y el cuaderno, y uno decía, ¿y este chiquito a qué horas? Por Dios, ¿en qué momento recorta? Un chiquito de tercero con 8 años y no sabe coger unas tijeras. Porque en qué momento la profesora va a recortar si tiene que llenar cuaderno y salir con toda la programación que nos dedicamos en el año. Entonces yo digo que es un tema muy complejo, la clave no está porque todos los niños son una mente y un mundo diferente, vienen de todos modos con sus casas, con la enseñanza de sus casas. Pero yo considero que yéndolos, o sea, sabiéndolos trabajar a cada uno, ellos dan muchísimo. A mí por lo menos me gusta el modelo constructivista, que es con ellos mismos. Bueno, miren esta figura, dime tú qué características tiene, y entre todos vamos construyendo un concepto y no es uno solo el que da. El círculo es la figura geométrica redonda, plana, ¿sí? Sino que ellos mismos digan y aparte de un modelo, ellos den sus propios conceptos en base a lo que ellos creen, lo que tú decías, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa del otro? Cada uno, así no tuviéramos el significado exacto, ellos le aportan a uno muchas cosas que uno puede tener en cuenta en su vida, pero ya uno no los puede manejar así a todos. Y lo mismo, el concepto de juicioso es el que se queda ahí sentado, ellos no se pueden quedar sentados, pero tampoco podemos encerrarnos en este mundo de tecnología que me parece terrible. Un bebé de 6 meses pegarle el celular o el televisor de pantalla gigantesca con 1000 colores, porque eso me parece también una cosa, ay Dios mío, terrible, terrible. Pero sí, sin tecnología, o sea, sin tanta tecnología, podemos hacer cosas maravillosas con ellos, porque eso me pasa en la clase. Yo no tengo que tenerles un celular, un televisor, una pantalla para captar su atención, sino puede ser con globos, con cosas de ahí mismo, y uno les capta la atención y ellos aparte están aprendiendo todo el tiempo, absorbiendo y dándole a uno mucho para aprender, mucho, porque ellos pueden darle a uno mucho. Aparte que la satisfacción del agradecimiento de ellos, porque ellos ya piden, no, pero es que hoy no hay clase, de verdad no, profe, estaba enfermo, pero con tapaboca, lo llevamos con bufanda, con el saco, con no sé qué. Si se pone muy malito nos avisa, porque nosotros es una norma que tenemos, si están enfermos no, pero que ellos mismos pidan ir porque no queremos estar en la casa y queremos estar allá aprendiendo de una forma diferente.
Yo creo que es la mayor satisfacción como docente, como ser humano, y como mamá y como todo. Entonces, pues eso era lo que yo tenía por aportarles a ustedes. Espero que les agrade. Yo te invité por lo que tienes este ejercicio con niños, con bebés, ¿sí? Y nosotros, yo desconozco ese mundo y tenía como la intención de que los pequeñitos y los papás de los pequeñitos como que se preguntaran estas cosas. Estamos a 2 ya de terminar. Vamos a pasar del inicio, que es de los chiquitines, a los finales, porque Felipe habla de unos temas ya con grandes. Él habla de educación organizada y movilizada. Sí, buenas tardes para todos y todas. Mientras tanto, yo alisto y los invito, tranquilo, interviene normal, perdóname. Mientras tanto, yo voy a alistar las tripas y los invitamos a ver la última intervención después de Felipe, que ya indica que son estar moviendo, pero no se desconcentren, por favor. Así muy brevemente, yo creo que primero saludar este espacio porque sin duda alguna yo creo que hacen falta muchos más espacios de estos, no solamente en Fontibón, sino en Bogotá y en todo el país, ¿sí? Lo segundo, yo soy producto de la educación formal 100%, pero yo sí agradezco, por ejemplo, que en mi colegio me dieron una clase de educación física y yo fui jugador de fútbol también toda la vida. Y yo le agradezco al fútbol y al deporte en general porque hay algo que enseña el fútbol que desafortunadamente la sociedad actual no la... Y es cómo hacemos un equipo, cómo actuamos en colectivo. ¿Sí? O sea, cuando yo hago unas intervenciones allá en Nodelia o en diferentes sectores de Bogotá, yo les pregunto, o sea, ¿y por qué Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia del fútbol? ¿Porque él es solo o porque también está en un contexto y un equipo que también lo hacen volver grande? O sea, ni el mejor jugador de fútbol del mundo puede cobrar el tiro de esquina y meter el gol de cabecita. Listo. No lo pueden hacer. Físicamente es imposible. ¿Sí? Entonces, yo le agradezco a mi colegio el hecho de haberme puesto a jugar fútbol, pero también le critico a mi papá muchas otras cosas. Le critico a mi papá, por ejemplo, que no me acercó al tema de las artes, que no me acercó al tema de la música, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelito fue músico de la Sinfónica Nacional y yo bailo y estoy absolutamente seguro que tengo en mi sangre todo el tema de la música, la tengo, pero nunca tuve un acercamiento con estas áreas del conocimiento, ¿sí? Pues porque también es importante. Bueno, yo soy politólogo, yo no soy pedagogo, no soy profesor, tengo una visión bastante muy cuadriculada del mundo y de la vida. Entonces, nunca tampoco tuve, digamos, esa posición de ejercer un liderazgo, porque como tú lo decías, yo también estoy lleno de miedos y recargado de miedos y todo. Entonces, bienvenidos a estos espacios, estos escenarios. Nunca fui personero del colegio, yo jugué fútbol en el colegio. Y pasé pura checa. El resto de 11. O sea, ¿y qué había? Yo era de los que me empezaba a cambiar 10 minutos antes de terminar la clase. Y profe, ¿me deja salir? Y me jugué todos los campeonatos y todo, y yo jugué fútbol. ¿Sí? También por esa presión social, yo entré a estudiar administración de empresas en la Universidad Javeriana. Y fue pura presión social. O sea, nunca tuve la posibilidad de hacerme como esas preguntas de yo qué quiero ser cuando sea grande. ¿Sí? Entonces yo creo que esas preguntas que ustedes han enmarcado hoy acá me parecen importantísimas, porque son preguntas que hoy nosotros desde una edad mayor es importante hacérnoslas, y sobre todo pues ustedes los muchachos, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos ser? ¿Sí? Entonces yo tuve un encontronazo muy fuerte en la universidad, porque como les dije, yo jugaba fútbol y me metí a estudiar administración de empresas, a ver cálculo 1, cálculo 2, cálculo diferencial y esa vuelta,
y yo estaba en sexto, como se dice coloquialmente, en sexto semestre factorial. Yo dije, me aburrí de esta vaina, no pude, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Entonces sexto semestre yo le dije a mi papá y a mi mamá, no di para esta vaina, papá, perdóname porque yo sé que es el trabajo, es el esfuerzo, el sacrificio. Yo, como todos nosotros, pues vivimos en una familia, un contexto en donde papá y mamá trabajan, en donde pues sacar a sus hijos adelante fue madre, es que sacar profesionales aquí en este país es berraco, ¿sí? Entonces yo le dije a mi papá, fresco papito, que en la clase yo vi una profesora que yo creo que le debo mi vida, ¿sí? O sea, hay gente que no se encuentra en la vida por alguna vaina. Y en sexto semestre yo me encontré con una profesora que se llama Diona Alexandra Cruz Arenas, no la voy a olvidar nunca. Y en el sexto semestre de Administración de Empresas me dio una materia que se llamaba Ciencia Política. Y yo me enamoré de la ciencia política, pero nunca fui personero, nunca fui contralor, nunca fui líder estudiantil, nada, cero, pero cero, ¿sí? Y esta señora me hizo enamorar de la ciencia política, me hizo enamorar de mi país, me hizo enamorar de Bogotá. Yo fui consejero local de juventud de esta localidad en el 2005 y me hizo enamorar de esta localidad. Entonces, pues claramente esta no era la intervención que yo tenía preparada, pero es a partir de lo que escuché, ¿sí? De la importancia de estos espacios, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nos vamos ya al contexto de lo que yo sí tenía preparado, era más o menos, bueno, ¿y ustedes qué piensan de la guerra entre Rusia y Ucrania? Y toda esta vuelta, ¿sí? ¿Sí? Porque todo esto tiene un contexto y todo esto, y vivimos en un mundo. Y también, y con esto cierro, es pues siempre valorar este tipo de espacios, pero también valorar este tipo de espacios en el marco del contexto general en el que estamos. Y la importancia de la sala 101 en el contexto de la localidad de Montibón. Es lamentable, de verdad, es lamentable pues que no se tenga el arte, la cultura, este tipo de educación tan presentes en el desarrollo y la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Les doy un ejemplo de mi experiencia ya como profesional. En el 2008 y 2010 hubo aquí en Fontibón una vaina que se llamó Red Fontibón al Parche. Yo estaba en una organización que es la Organización Colombiana de Estudiantes, y en esa época los muchachos se daban literalmente en la jeta, es como se dice, se pegaban y bueno, se daban en la jeta. Entre unos que eran rockeros, otros que eran raperos, otros que eran metaleros, otros que eran punkeros, otros que eran emos, y bueno, todos le pegaban a los emos, ¿sí? Otro fenómeno que nosotros estamos viendo también en la sociedad, unos son azules, de Millonarios, son lindísimos los de Millonarios, otros son los de Santa Fe, los del América, los del Nacional, Pasto, etc. Y también hay problemas ahí. Entonces, nosotros generábamos unos espacios también para decirles, hombre, pero venga, identifiquemos cuáles son los problemas que debe. O sea, yo puedo creer que tú, por tu contexto y por el contexto de la gente, del contexto de la sociedad, no tengamos, digamos, capacidad de socializar y de dialogar y de discutir y de tener, sobre todo, puntos de vista diferentes. Porque es que eso es lo que hace rico estos espacios, que no todos tenemos que pensar igual. Pero lo que sí debemos hacer es respetar el punto de vista del otro, ¿sí? Porque entonces mi papá en una reflexión hace un mes me decía, oiga, bueno, pero ¿por qué los ingleses aman tanto a esa vieja, a esa reina? Yo le dije, pues claro, pues es que los ingleses aman tanto a su reina, porque es que su reina en su momento hizo que el imperio británico fuera uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad, y pues claro, a ellos la corona, mejor dicho. O sea, yo quedé sorprendido cuando el primer ministro en Australia le rindió honores al otro lado del mundo a la reina Isabel. Pues claro, porque su contexto de vida, su contexto de mundo, que hicieron que eso tuviera esa lectura. A nosotros, pues eso pues, nos vale tradición. Pero bueno, a lo que iba es a valorar estos espacios, a fortalecer estos espacios, porque aquí fundamentalmente lo que está sucediendo no solamente es que sea un proceso formativo, sino porque además se está creando algo que yo creo que también se había venido perdiendo mucho tiempo, y es que no estamos siendo amigos entre nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí los muchachos, ¿qué hubo, pa? ¿Cómo va? ¿Sí?
Entonces yo les puedo decir, yo he vivido toda mi vida en Modelia y yo hoy todavía me hablo con mis amigos de la cuadra en Modelia. ¿Sí? Tienen grandísimos defectos. Uno es regodo, pero regodo. Y yo soy izquierdosísimo. ¿Sí? Entonces uno es godo, yo soy de izquierda, el otro le importa un carajo si llueve, si hace sol, no le importa. Uno es de Nacional, otro es de Millonario, yo soy de Millonarios, otro es de América, tienen todos los defectos del mundo, pero yo los quiero, porque son mis amigos, porque yo les respeto, porque tengo que respetar la diferencia. Y ese es el mensaje que les quiero dar hoy. Porque pues claramente este no es el contexto largo, pero digamos es un freestyle aquí para agradecerles el espacio, porque yo también pues llegué un poco tarde porque también estaba en actividades académicas, pero el hecho de poder haberlos escuchado a todos pues me da un poquitico más de margen y de ventaja, y decirles y agradecerles porque de todos me llevó un aprendizaje, una enseñanza y un valor adicional también para agradecerles a ustedes por el espacio. Dije 5% de lo que tenía preparado. Eso nos pasó más de uno desde el que empezó, traía su discurso, mejor dicho, y él empezó. Imagínense que hay una técnica de exposición que a mí me enseñó un profe hace unos añitos en la pandemia, hice unas cositas de programación. Entonces llegó el profe y me enseñó una cosa que se llama, una técnica que se llama pechacucho. ¿Sí la habían escuchado? De ahí me pegué los 7 minutos, ¿sí? Si yo los invito y que quiero volverlos a invitar, por favor, por favor, si yo los vuelvo a invitar, y seguro los voy a invitar, espero que lo podamos hacer, quiero que investiguemos sobre, o que se vean esa forma de exponer, porque él dice que hay que presentar 24 diapositivas en 7 minutos, y que ese personaje, que es un japonés que lo propuso, dice que es el tiempo suficiente que se necesita para transmitir una idea concreta, que lo demás es... ¿Sí? Entonces hace parte de lo que aprendimos hoy entre todos. Les agradezco y les pido perdón también. Tú te vayas unas diapositivas, ustedes vayan más tiempo. Angélica les quiere presentar más cosas y finalizamos. Muchas gracias. Es más chisme que cualquier cosa. Es presentarles ahí un poco nuestra vida y rápidamente lo voy a hacer. Yo la coloqué esa escolarización porque fue la palabra. Estas primeras fotos las coloqué porque, bueno, el tema es que a mi temprana edad, eso hizo que mis sueños, porque yo toda mi vida en el colegio, entonces no lo pude desarrollar porque pues tenía que encargarme de una chiquita. 7 años trabajando en una empresa entonces, menos mal tenía a mi lado a un hombre que es demasiado autónomo, independiente, que se llama Carlos, y pues él siempre ha trabajado desde la independencia, de autoeducarse y de autonomía y de todo esto. Y entonces él me dice, no, oye, ¿por qué no? Pues, si a ti te gusta eso, lánzate, renuncia y métete de otra vez a tu rollo de danza. Pues esas primeras fotos fue cuando renuncié. Y él me dice, haz tu brochure, tu portafolio y lánzate. Claro, porque desde ahí pues empezamos a comprender otras dinámicas y ahí empezamos, y yo empecé a trabajar y pues ella me empieza a acompañar en ese proceso y empezamos a pues trabajar en fundaciones. Entonces, a partir de eso, pues claro, empecé a cambiar también otras dinámicas y Sarita en ese tiempo estaba en el colegio, ella estaba en quinto de primaria y dijimos, ve, Sarita, aquí deberíamos como meterla en artes porque en el colegio no lo hacían. Y entonces Sarita entra a descubrir este instrumento y la metemos a un lugar que se llama batuta. Ella estando
pero el colegio le tenía que dedicar más tiempo pues por las tareas, exámenes y todo esto. Su práctica de batuta, lo que le enseñaban, pues era muy corto. Ahí fue cuando empezamos a cuestionarnos qué está pasando acá. Tenemos que hacer algo porque empezamos a encontrar ciertos dones y talentos en ella. Entonces, a medida que ella estaba en el colegio, pues siguió en batuta y tuvo la oportunidad de estar en diferentes escenarios. Estuvo en el... Chao, que estén bien.